Hola queridos hermanos, bienvenidos a este programa de los mensajes de la Santísima Virgen María para este tiempo. Y el día de hoy vamos a hablar de una aparición que se da en África. La Virgen nos habla desde el corazón de África, en Ruanda, este país que está en África, y nos habla, o sea, aparece en la ciudad de Kibeho, en 1981. Entonces, Ruanda es un país que se conoce como la Suiza africana, porque tiene una gran cantidad de colinas y de elevadas montañas. Entre las lenguas oficiales que se tienen en este país es el francés y el inglés, pero la mayor parte de la gente tiene la lengua nativa, que es el Kinyarwanda, y la Virgen le habla a las niñas a las que se les aparece en esta lengua. Y se acomoda en toda la cultura y a la mentalidad africana. A veces durante las apariciones la Virgen se alegraba porque los presentes rezaban, cantaban y danzaban. Y recordemos que en África el canto y la danza es algo muy importante, ¿sí? Y es algo que está muy desarrollado y que es parte de la cultura africana y de la forma de alabanza a Dios que ellos tienen. Entonces la Virgen se alegra al ver que hay danzas y que hay cantos en honor a ella. En ocasiones la Virgen tomaba de la mano a Alfonsina Mumureke, que es una de las videntes, y le iba llevando por algunos claustros mientras ella estaba en éxtasis. Y los demás alumnos que estaban ahí la seguían. Y además parece que durante las apariciones, la Santísima Virgen le enseña a Alfonsín Mumureke un canto para que ellas lo cantaran y lo enseñaran, que además fuera acompañado con danza. Y también como una madre la abrazaba, la besaba y le hacía caricias. Fíjense qué hermoso esta actitud de la Santísima Virgen, que como una madre le muestra su cariño. Entonces Alfonsín gozaba al decirle mamá. Y el 15 de marzo de 1982, la Virgen le dice a Marie Claire, que es otra de las videntes: ¿podrías darme un beso? Poco antes se había visto que ella le había dado un beso a una imagen de la Virgen, pero María quería un beso personal y no solo a su imagen. Entonces, fíjense aquí, esto es algo muy importante, ¿sí? La Santísima Virgen no quiere vernos como algo lejano, ¿sí? No quiere que la veamos como alguien lejano, como alguien que está allá en el cielo, en un cielo físico, ¿sí? Que nosotros pensamos que están allá por las estrellas, ¿no? La Virgen allá por las estrellas, Dios allá eh, lejos. La Virgen quiere que nosotros la veamos como alguien muy cercano y como alguien a quien nosotros le tenemos que tener una confianza enorme, ¿sí? E incluso ella quiere un beso personal, ¿sí? En este caso, bueno, ellas tenían la dicha de verla y ellas podían darle un beso directamente a la Santísima Virgen, ¿sí? Nosotros no tenemos esa dicha, o al menos yo. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es darle besos a sus imágenes. Nosotros sabemos que en esa imagen María actúa, pero que esa imagen no es María, ¿sí? Y que esa imagen tampoco es Dios. Pero nosotros podemos hacer un acto de amor por María, dándole un beso a su imagen, y a través de esa imagen decirle: Madre mía, recibe este beso que le doy a tu imagen, ¿sí? Yo no te puedo tener aquí cerquita, como en tus apariciones, yo no te puedo dar un beso directamente a ti, pero se lo doy a tu imagen y recíbelo como si te lo diera a ti, ¿sí? Nosotros démosle besos a las imágenes de la Virgen, porque de esa manera nosotros estaremos dándole los besos y dándole abrazos a la Santísima Virgen, ¿sí? Qué importante y qué hermoso que la Virgen es quien pide que se le dé besos. Cuando Alfonsina se presentaba bajo un manojo de rosarios, o sea, le presentaba a la Virgen un manojo de rosarios y de objetos religiosos, si la persona no tenía fe, la persona que le había dado el rosario no tenía fe o tenía una poca fe, el objeto lo sentía tan pesado que Alfonsina no podía levantarlo para que fuera bendito, ¿sí? No podía levantarlo para que la Virgen lo bendijera. O simplemente la Santísima Virgen le decía que no lo iba a bendecir, ¿sí? Ella sabía que esa persona no tenía fe y la Virgen se negaba a bendecirlo. Y las personas de estos rosarios tomaban nota del desagrado de la Virgen,
para que se convirtieran y la amaran de verdad, y no estuvieran ahí por curiosidad o por algún interés, ¿sí? A veces nosotros le pedimos a la Virgen cosas y después de que nos lo concede nos olvidamos de ella. No, la Virgen aquí nos dice que la amemos, y que la amemos no solamente por lo que ella nos pueda dar, sino que la amemos siempre, y que estemos siempre con esa fe, con ese amor hacia la Santísima Virgen, y no solamente cuando tengamos alguna necesidad, o en el caso de las apariciones, ¿no? Por curiosidad, por ver qué pasa, por ver si la Virgen es cierto que se aparece. No, tenemos que amarla siempre por quien es, porque es nuestra madre, ¿sí? Porque es quien nos ha traído a nuestro Señor Jesucristo con su fiat. Hay algunas cosas típicas de la mentalidad africana que no gustan a la mentalidad europea, como la danza o el canto durante los éxtasis, el caer muertos después de la aparición durante unos minutos. Por otra parte, la Santísima Virgen insiste en que los mensajes no son solo para Quibejo o para África, sino que son para el mundo entero. Entonces, fíjense cómo en la mentalidad europea algunas actitudes, ¿no?, de los africanos pues no son bien vistas, como la danza o como los cantos, ¿sí? Y que incluso aquí en México, ¿no?, nosotros también le ofrecemos danzas a la Santísima Virgen con elementos prehispánicos, ¿sí? Y a esto le llamamos inculturización, es decir, los elementos de la cultura del país son cambiados, ya no son ofrecidos a los dioses antiguos y ya toman un sentido cristiano. Y cada uno de los elementos de la danza o de los cantos ya no son ofrecidos a los demonios, a los dioses antiguos. ¿Sí? Recordemos que en la Escritura, en la Sagrada Biblia, dice que los dioses de los gentiles son demonios. Y debemos de entenderlo así. Entonces ya no son ofrecidos a estos ídolos que tenían las culturas antiguas, sino que ya tienen un significado hacia la fe, hacia Dios, hacia el verdadero Dios, ¿sí? Y entonces, aunque sea mal visto por la mentalidad europea, que es la que nos trae todo este tipo, toda la fe que nos viene a evangelizar, la Virgen lo ve con agrado, ¿sí? Ve con agrado las danzas, los cantos y las formas de expresión propias de la inculturización, ¿sí?, de la cultura de cada país, que ya no honran a los antiguos ídolos, sino que ya son utilizados para dar gloria a Dios, y que la Virgen lo ve con alegría, ¿sí?, porque sabe que todo eso es para Dios, no es para ella, es para Dios. Recordemos que ella siempre va a buscar llevarnos a nuestro Señor Jesucristo y obviamente al Padre y al Espíritu Santo. Entonces, esto mismo, como ella lo dice, no solamente es para África, o sea, no solamente ve con buenos ojos la danza y el amor que le expresan sus hijos con la cultura propia del país en África, sino que lo mismo pasa en China, lo mismo pasa en Japón, lo mismo pasa en toda la parte asiática, ¿sí? Que también los europeos no ven con buenos ojos algunas de las acciones de Asia. Por ejemplo, en Asia utilizan mucho el incienso, ¿sí? El incienso que antes era ofrecido a Buda o en la India, por ejemplo, a los dioses hinduistas, o en esta región de Tailandia, Camboya, Vietnam, ¿sí?, que tienen budismo, que tienen esta alabanza a las fuerzas de la naturaleza, pues ya no es ofrecido este sándalo, este incienso a esas fuerzas, sino que se ha cambiado el sentido y entonces ese incienso se ofrece a Dios, ¿sí? Y de hecho la cultura europea lo ofrece a Dios. Pero lo que pasa es que acá en esta región de Asia lo ponen en forma de varitas, ¿sí? Y de esa manera lo ofrecen a Dios. Ahora, aquí debemos de tener esto también muy en claro, que en México ya tenemos una contaminación en ese tipo de varitas de incienso. Porque aquí ya nos vienen con un letrerito que es para traer el amor, que para traer el dinero, que para la buena suerte, que para el negocio, ¿sí? Y entonces ahí empieza la gente a prender inciensos apestosos. No. Los inciensos que se ofrecen a Dios deben de estar benditos.
Puede ser copal, puede ser incienso, puede ser sándalo, ¿sí? Pero deben de estar benditos. Y además, aquí en México no vamos a encontrar un incienso que no esté consagrado al maligno en varita, ¿sí? En cambio, en esos países sí, porque en los monasterios se dedican a hacer estas varitas, los sacerdotes bendicen las varitas y entonces pueden ofrecerlas a la Santísima Virgen y a Dios, obviamente, benditas. Y entonces ese humo que sale del incienso nos recuerda a las plegarias que nosotros enviamos a Dios, y así como el humo del incienso se eleva al cielo, nuestras plegarias suben a Dios. Entonces los videntes dicen haber visto a la Santísima Virgen con las manos juntas o con las manos abiertas, y todo lo que se ha dicho y hecho durante las apariciones por ellos ha sido conforme a la fe o a las costumbres cristianas. Los mensajes respetan la Sagrada Escritura y las tradiciones de la Iglesia, y algunos dicen que la Santísima Virgen vino varios años antes del genocidio de Ruanda para consolar a sus hijos antes de que todo sucediera. Y de hecho tenemos una visión en estas apariciones en donde la Virgen les muestra este genocidio y les muestra ríos de sangre, ¿sí? En donde ellos ven cuerpos tirados, decapitados y toda esta situación que va a suceder años después. Para ella todos sus hijos, sean de la cultura que sean, de la etnia que sean, de cualquier raza, lengua o religión, son sus hijos. Por eso le aclaró a Alfonsín que ella venía a Quivejo para salvar al mundo entero, ¿sí? Es un mensaje que se aplica para todo el mundo y son mensajes que vamos a ir viendo que no solamente, ¿sí?, van dirigidos a la población de África, sino a todo el mundo. Y entonces tenemos 3 videntes: Alfonsín de 16 años, Natalia de 17 años y Mary Claire de 21 años. Y entonces empiezan estas apariciones cuando Alfonsín Mumureque, de 16 años, estaba el 28 de noviembre de 1981 en el comedor del colegio a las 12:30 de la tarde. Estaba sirviendo, ella explica de esta manera cómo fue que se le aparece la Virgen. Estaba sirviendo a mis compañeras, estaba contenta. De pronto sentí una voz que me llamaba. Hija mía. Respondí, aquí estoy. Fui al corredor y me arrodillé haciendo la señal de la cruz y dije, Señora, ¿quién sois? Y la Virgen le dice, soy la madre del Verbo. Quisiera que tus compañeras tuvieran fe. Bueno, aquí hay una acotación, porque la mayoría de las alumnas de esta escuela eran católicas, pero había algunas protestantes y musulmanas. Y ella describe que la Virgen no era blanca ni negra, sino de un color intermedio. Era de una belleza incomparable, no tenía calzado, tenía un vestido blanco sin costuras y en la cabeza tenía un velo blanco. Las manos las tenía juntas a la altura del pecho y con los 2 dedos hacia arriba. Cuando tenía las manos extendidas hacía referencia a que ella es la dispersadora de todas las gracias. Sus compañeras le decían que hablaba en distintas lenguas, que hablaba francés, inglés y otras lenguas que ella no conocía. Y cuando la Santísima Virgen desaparecía, se quedaba como paralizada durante un cuarto de hora. Un día, durante un éxtasis, una de sus compañeras con una vela le estaba quemando el mentón. Y la Virgen le dijo, ¿no sabes que te están quemando? Y ella no sentía nada, ¿sí? Lo mismo pasaba, por ejemplo, con Santa Bernadette Soubirous en las apariciones de Lourdes, en donde a ella le ponían objetos filosos, la picaban, ¿sí?, o le ponían velas, y ella no sentía nada, ¿sí? Durante los éxtasis, la Virgen separa, ¿no?, la sensibilidad terrenal, porque está en presencia de Dios que viene con la Virgen, ¿sí? Y además, esto pasaba también en las apariciones de Garabandal. Ante las apariciones muchos no creían, decían que eran supersticiones, y había otros que las creían más o menos, y no faltaban quienes consideraban a la supuesta vidente como una loca
o como que estaba poseída por espíritus inmundos. Dentro del colegio, algunas alumnas pedían pruebas para creer y decían que era una buena prueba si la Virgen se mostraba a otras alumnas, además de Alfonsín. Y entonces el movimiento de creyentes va creciendo poco a poco, tanto fuera como dentro del colegio, sobre todo cuando algunas semanas después comienzan las apariciones a Natalia y a Marie Claire. Y hay un dato interesante en donde Marie Claire era conocida porque tenía una oposición feroz a las apariciones. Ella no creía en estas apariciones y tiene la aparición de la Virgen. Y eso aumenta el número de los que creían que todo era verdad y comenzaron a llegar gentes de distintos lugares del país, atraídos por las apariciones. La mayoría de las apariciones terminan en el año de 1983, un hecho que se debió quizá a la fácil credulidad de la gente o al exceso del respeto religioso. Fue que hubo hasta unas 20 personas que decían haber tenido apariciones, y algunos de ellos eran falsos videntes. Sin embargo, el obispo Misago solo acepta como verdaderas las 3 primeras videntes y sus mensajes, y excluye de la aprobación oficial todos los demás videntes que se presentaron en Quivejo. Y algunas veces la Santísima Virgen llevaba a las niñas en viajes místicos. Y el 27 de noviembre de 1982 la Virgen les dice: durante el viaje místico su cuerpo se queda en la tierra y cualquier persona lo puede ver. Yo solo llevo su alma. Esto explica por qué cuando les quiero mostrar a los ángeles y santos lo hago revistiéndolos de cuerpo, porque si yo les mostrara sus almas sin cuerpo no podrían verlos, solo podrían oír su voz. De este modo, Alfonsín y Natalia dijeron haber visitado el cielo, el infierno y el purgatorio. La Virgen las lleva en un viaje místico, pero nosotros no debemos de confundir este viaje místico que hace la Virgen, es decir, que su alma la lleva a conocer los distintos lugares, el cielo, el purgatorio o el infierno, ¿sí? O incluso algún otro lugar de la tierra, podría ser el caso. Pero nosotros no debemos de confundirlo con un viaje astral. Eso es algo muy diferente. Un viaje astral, ¿sí?, es algo de la nueva era y es algo que no está controlado por Dios. Es algo que viene del enemigo de Dios, ¿sí? Y que lo que busca es tomar el alma y llevarla de una manera análoga a lo que está haciendo la Virgen, pero no es llevado a cabo por ángeles, ¿sí? Es llevado a cabo por espíritus inmundos a través de mantras, ¿sí? A través de meditaciones guiadas que nosotros podemos encontrar en YouTube o en libros, ¿no? Y que son puertas de entrada del enemigo, que es muy importante que ustedes conozcan para que no lo hagan. No tomen ningún tipo de meditación trascendental ni de viajes astrales, porque pueden tener repercusiones muy importantes, incluso sufrir posesiones. Es sumamente peligroso la práctica de todo este tipo de situaciones, porque aquí la Virgen es quien está moviendo el alma de las niñas, ¿sí? Es decir, hay una protección divina, hay un auxilio divino, y los viajes místicos solamente se dan en apariciones de la Santísima Virgen, de Jesús o de algún arcángel, ¿no? San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael Arcángel. O de algún santo importante, ¿sí? Pero cuando nosotros no sabemos ni qué ángel es el que nos está llevando y empezamos a hablar hindi, ¿no? O a decir mantras hindúes, pues es muy probable que no estemos invocando a Dios, sino que estemos invocando seres o espíritus inmundos. Entonces tengamos mucho cuidado. Y bueno, aquí vamos a dejar esta primera parte de las apariciones en Quivejo. Y la siguiente vez vamos a empezar a analizar los mensajes que la Santísima Virgen les da a las videntes, ¿sí? Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.